Ya, a ver, ¿está grabando esta cosa? Ya está. Entonces, el diseño de filtro lo vamos a abordar desde el punto de vista de una serie de patrones o plantillas o templates que nosotros vamos a tener en nuestra disposición para hacer las cosas. Para efectos del curso, siempre vamos a tener un template dando vuelta, que yo se los voy a dar y ustedes lo van a identificar el template como una ecuación, típicamente una ecuación de diseño, ¿ya? Y nuestro trabajo va a consistir en una serie de pasos que son los que están aquí, que es primero interpretar los requerimientos de diseño, después seleccionar el tipo de filtro, después, si es que aplica, definir una filosofía de diseño, ¿no? Después identificar el patrón del filtro que vamos a utilizar, después identificar el número de parámetros que tiene el filtro para poder decir, ah, chuta, en realidad entonces yo necesito aquí determinar, no sé, 20 números. Y una vez que tengo los 20 números, me va a quedar una cuestión que tiene puros numeritos puestos y es llegar a utilizarlo. Entonces, con esto, cuando ya tengo todo esto, ya esto es como ordenarme, ahora recién entro a calcular, ¿ya? O que me calcule el software, y yo pueda y si me calcula el software, la idea es que yo haya mirado todo esto antes para poder chequear qué es lo que estoy haciendo. Entonces, el software me entrega números y yo tenga el feeling de qué es lo que está pasando. Y después chequeo los requerimientos, si lo estoy cumpliendo o no, ¿ya? Entonces, eh, voy a darle un poquito de zoom a esta cosa, eh, porque no sé si se ve bien ahí el otro lado. Lo que vamos a diseñar es lo que se llama un sistema de TMF, ¿ya? Traducción simple, esto es, vamos a diseñar como, cuáles son los tonos que tú escuchas cuando apretas un botoncito en tu celular para marcar para discar un teléfono, o cuando apretas típicos botones cuando entras en un call center, ¿ya? Eso es lo que vamos a diseñar. Eso es un DTMF. Si tú apretáis el 1, suena un pito, ¿cierto? Si apretáis el 2, suena otro pito, etcétera, etcétera. ¿Tú te has fijado eso, en esos temas? Sí, sí. Ya, vamos a diseñar esto, ¿ya? Entonces, primero, ver una pequeña explicación de qué es lo que, de qué es lo que, de qué es lo que pasa aquí. Un sistema de TMF lo que hace es, si yo aprieto el 5, entonces me van a sonar dos tonos puros. Uno a 770 Hz y el otro a 1336 Hz. Si aprieto el 1, me va a sonar uno a 697 y el otro a 1209 Hz. Los dos simultáneamente, ¿ya? Son dos tonos puros, son dos cosenos en este caso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, haga uno de estos. Chuta. Entonces, nuestra primera parte es interpretar los requerimientos de diseño. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué crees tú que es lo que tengo que hacer? Por eso interpretar, esta es la parte, yo te diría, más difícil de todo. Porque hay que generar los tonos, entonces, ¿por qué? Generar los tonos, exactamente. Generar, ¿cuántos tonos tengo que generar? 8. Ya, pero cuando yo aprieto generar, entonces, si presiono un botón, tengo que generar tonos, ¿cierto? ¿Cuántos tonos? 8 tonos. No, si aprieto un botón, Ah, 2. ¿ya? Uno en baja y otro en alta, esto es relativo, alta frecuencia, ¿ya? Yo no te leí esa parte, pero aquí dice que el sistema opera en un muestreo de velocidad de 8 kHz, ¿ya? O sea, si presiono un botón tengo que generar dos tonos, uno en baja y en otro alta frecuencia, y el sistema opera a 8 kHz, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora viene la pregunta, ¿cómo diablos lo hago? ¿Cierto? Porque ahí esa es la parte complicada. Entonces, tengo que generar dos tonos. Si suponte que ya tenemos resuelto ese problema, si tengo los dos tonos generados, ¿qué hago con ellos? ¿Los sumo, los multiplico? ¿Qué te parece a ti que hay que hacer de Se acuerdo a deberían, la instrucción que está ahí? se deberían sumar. Sí. Exactamente, eso se hace. ¿No? Ahí estamos interpretando el enunciado. Listo, eso es.
Ahora viene cómo diablo lo hago, ¿ya? Entonces aquí es donde vienen los templates de diseño. Y esto es algo que yo, para este ejemplo particular, espero que no tengan súper claro porque es como raro. Tú te vas a decir, bueno, me dice, tu compadre me está diciendo que genere un coseno. Bueno, yo escribo una ecuación coseno y se acaba, ¿no? Un coseno y chavo, ¿o no? Sí, Sí, sí. pues cierto, bueno, está haciendo la forma más rebuscada de hacer este tipo de cosas. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, recuerda que esto va en un teléfono, ¿ya? En un teléfono, y piensa en un teléfono de estos de los teléfonos que usábamos antes, digitales, pero de estos teléfonos de casa, que tú apretabas ahí un botón y sonaban estas cosas, ¿cierto? Ujú. Tú no tenías, ahí no podías escribir coseno de algo, no hay nada que hacer, en un smartphone te la doy, ¿ya? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tú vas a tener circuitos en el fondo, circuitos integrados que te van a generar cosas. Tú puedes generar algunos temas. Podéis tener osciladores, pero voy a tener que tener, en este caso, en una cuestión chica, voy a tener que tener osciladores a distintas frecuencias. Y eso no es tan simple. Pero sí lo que se puede hacer, si esto es digital, tú puedes tener o te puedes apoyar en un concepto que es que existe o sea, en el fondo es lo siguiente. Si tú tomas esta ecuación de aquí, ¿ya? R elevado a n coseno de 2pi f0 n por u de n, ¿ya? Si utiliza ese filtro de ahí, que tiene una transformada z, que es esa de ahí, ¿ya? Este filtro, ¿qué es lo que hace? Este filtro me genera un coseno en la frecuencia normalizada de f sub 0, ¿cierto? Que es causal por el uso n, es causal por el uso n, opera la frecuencia normalizada de f0, y el r elevado a n hace que sea una exponencial, que es decir, el r menor que 1, ¿cierto? Es una exponencial que se atenúa, ¿cierto? Esto es la respuesta a un sistema de segundo orden que lo vimos un montón de veces en la, mm, en la en perfectos del curso, ¿sí o no? Sí, sí, Ya. ¿Qué pasa si R es 1? es es siempre un coseno. O Siempre un sea, coseno. Estamos entonces, pero con la misma ¿cierto? amplitud. Ujú. Ya. Entonces, si te fijas, tengo esta ecuación de aquí, o esta función de transferencia de acá, que me dice, bueno, usted ponga R igual a 1 y vamos a generar un coseno, ¿o no? Sí. ¿Y qué le tengo que...? Porque esto es un filtro, ¿cierto? O sea, esto entra a una cajita. ¿Cuál tiene que ser la entrada para que la salida sea un coseno? Eh, ¿Cómo se llama esta de como un abajo? escalón unitario. No, ¿cómo se llama esta de aquí? Esta es la función de transferencia, Ah, ¿cierto? respuesta, un Esta impulso. es la respuesta aquí, la respuesta de impulso. Entonces yo le doy un toque nomás. Genero un 1 Claro. en tiempo cero y me va a generar un coseno. ¿Te fijas? Ujú. Este es mi patrón de diseño. Esta es mi ecuación. ¿Cachai? No quiero esta, porque vamos a usar filter. Así usamos esta de acá. ¿Ya? Entonces, ese es el patrón de diseño. Puedo generar un coseno con esa de ahí. Entonces, selecciono el tipo de filtro. ¿Qué tipo de filtro es? Es, es FIR, ¿no? IR, ¿ya? Acuérdate, FIR es solamente arriba. IR es cuando tienen los dos. Ah, estaba mirando el de abajo. Sí, sí. No, pues esta es la respuesta de impulso, es HDL. Sí, eso nada que ver. ¿Ya? Definir una filosofía de diseño, si es que aplica. Ya, mira, aquí no hay en realidad una filosofía de diseño, porque esta ecuación de acá, yo tengo que, y lo voy a ver acá, y lo voy a ver acá en realidad en esta parte de ahí, no hay mucho que hacer, o sea, es la ecuación y yo tengo que, en el fondo, identificar los pasos. Aquí hay cosas que, si te fijas, estos dos no van a aplicar, porque identificar el patrón del filtro, nosotros ya lo tenemos identificado, es este, ¿no? Pero ahí si no tuviera, ¿hay qué opciones hay entre comillas? O sea, ¿qué?
La manera ¿Cuándo más podría fácil aplicar? de generar, por ejemplo, y parece que se nota un poco raro, la manera más fácil de generar tono, ¿ya? Es a partir de un filtro IR. Pero ponte, si nosotros hablamos ahora, si yo te pido diseñar un filtro pasa abajo, ¿ya? Los filtros pasa abajo lo puedes generar con filtro FIR o con filtro IR, ¿ya? Entonces aquí ya tú tienes la opción de seleccionar ese o ese. Y después, si por ejemplo te decantas por entonces, o por ese, o por cualquier otro, si te decantas por los FIR, entonces tú vas a tener una filosofía de diseño aplicada, porque como lo dije en los videos, tú, el diseñar significa aproximar algo. Entonces cuando tú aproximas, cometes errores, un error de aproximación, ¿ya? Como lo dieron en el numérico. Y esa error de aproximación, depende cómo lo manejes, es la filosofía de diseño en el fondo, la decisión que tomaste para poder hacer las cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, si tú dices, no, yo voy a aplicar una filosofía de diseño donde el error cuadrático es mínimo, como en Fourier, entonces te va a dar una cierta ecuación de diseño y te va a dar un patrón, ¿ya? Va a ser un filtro fit que va a tener esta forma y no tiene otra forma como la de ventana, por ejemplo, ¿ya? Ok. Entonces, en este caso, la filosofía de diseño no aplica porque es esta ecuación, ¿ya? Y si te fijas, entonces, si tengo esta ecuación, que es lo que viene acá, ¿cuántos parámetros tengo que determinar para el filtro? ¿Cuántos números no conozco? Esos son los parámetros. ¿Cuántos números no conozco de esa ecuación que yo tengo que determinar, o sea, diseñar, ¿ya? O sea, darle un valor para que esto quede full operativo? ¿Cuántos números no conozco para esa ecuación? El F0 son los 8 GHz de arriba, ¿no? Gigahertz no van a escuchar nada. El F0 es Ah, la frecuencia normalizada. Tranquilo, kilohertz. vamos a unir las piezas al tiro, tranquilo. Si yo te pregunto de esta ecuación, si yo quiero determinar cuáles números me faltan ahí, eso es lo que necesito determinar. El, el R nomás. El R no es. Yo diría que R y F0, ¿o no? ¿Ya? Mira, vamos a escribirlo así. El patrón a utilizar es la ecuación de función de transferencia. En general va a ser esta, lo que vamos a utilizar, funciones de ecuación de transferencia, pero se necesitan dos versiones de esta. ¿Cuáles van a ser? Z low, minúscula, y de minúscula. Necesito esos dos, ¿o no? Tengo que generar, de acuerdo al problema, tengo que generar dos tonos. Si yo aprieto cualquier número, tengo que generar uno acá y uno acá. Entonces voy a necesitar dos generadores de tono, ¿o no? ¿Por qué te va a generar uno solo? Ya. Sí, sí. ¿Cierto? Esta ecuación me genera uno. ¿Cuál? F0. Ya, ok. Yo necesito, en realidad, chuta, necesito un F low y un F high. No hay un problema. Entonces, este es mi patrón. ¿Te fijas? Esta es mi plantilla. Y ahora digo, ya, con esta plantilla yo necesito dos. El low y el high. ¿Ya? El low va a ser aquí, no sé si se nota bien la ecuación, pero mira, ahí está el FL. ¿Ya? No me equivoqué, para cambiar esto de high, ahí está, F high y F low. ¿Ya? Le voy a poner mayúscula porque no se nota para nada bien. Y F low. ¿Ya? Entonces, si te fijas, tengo que determinar solamente dos números.
¿cierto? O en realidad 3 en total. R, o el R es distinto para los filtros. Este R de aquí, ¿es el mismo R de acá abajo? Estos R de aquí, la ecuación es el mismo, ¿cierto? Pero este es un R, lo voy a escribir así, para hacerlo más explícito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Mm, Este es mi patrón. entonces Entonces, sí, si lo voy a aplicar a una frecuencia a la baja y a otra a la alta, uno, y al principio, debería esperar que el R para la frecuencia baja no tenga por qué ser el mismo que para la frecuencia alta, así como la frecuencia baja es distinta a la frecuencia alta, ¿cierto? ujú, sí. Perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué número debo determinar? Y ahora voy a cambiar esta cosa. Debo determinar R high, R low, F high y F low. ¿Cierto? Tengo que determinar esos 4 números. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Primera pregunta. R. ¿De dónde diablos saco el número? Porque F high y F low parece que los tengo, ¿cierto? F high y F low, depende de qué número apriete, vamos a tener el problema resuelto, ¿cierto? Voy a saber cuál es F high y F low. Y R, ¿qué número tiene que ser? R high y R low. Eh, Mira la ecuación acá. eh, ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Un coseno amortiguado o un coseno? Un coseno coseno amortiguado nomás. es un coseno pelado. Entonces, ¿cuánto es R? 1. Exactamente. Y para los dos, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí notemos que RH igual a low, low igual a 1, pues se necesita que sea, y aquí la elimino. Perfecto. Ahora calculamos el filtro. Bueno, ¿cuánto necesito que sea el RH y perdón, el FH y el FL? ¿Cuánto es FL? Que esos dos F son los que pueden tomar 4 valores distintos, ¿no? Estos dos F pueden tomar 4 valores distintos, pero parémonos en un caso. Suponte que ese apretamos el 1, ¿ya? ¿Cuánto es FL? 697. Ya. FL es FL mayúscula o F minúscula, es la ecuación. Este, Pero, ¿cuál es la minúscula? aquí en la ecuación, ¿es minúscula o mayúscula el F? O la ecuación de acá arriba, la frecuencia. Minúscula. Minúscula, porque es normalizado. Entonces, ¿cuánto es FL minúscula? ¿O no? Ujú. Aquí el cálculo es más o menos directo. ¿Ya?
Aquí hagamos, fíjense, hagámoslo, insertemos un código y hagámosla corta. Voy a cambiar esto. ¿Ya? Pero digamos, FL es igual a, voy a poner RH y RL para puro hincharnos. ¿Cuánto es RH? Es 1, ¿cierto? RL es 1. Sí. ¿Cuánto es FS? ¿Esto era cuánto? ¿Cuánto es FS? ¿Te acuerdas? 8 kilos. 8 kilos. ¿Cierto? Lo dije ahí bien. No. FS es 8 kilos. Y si apretamos la A, este es el caso, no, presionar 1. ¿Ya? Entonces, FS 8 kilos, el 1 está aquí. Frecuencia low es 697. Frecuencia, y este es 1. Y frecuencia high es, está aquí abajo lo tengo anotado, 1209. ¿Ya? Y presionamos algo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que implementar? Tengo que implementar estas dos ecuaciones, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, implemento filtros. P low. ¿Cuánto es B low? ¿Cuánto es B low? Este de aquí, ¿cierto? Es 1 menos R low por coseno de 2 pi F. Estoy escribiendo coseno 2 por pi por F low por 2 por pi por F low. Esta de aquí. Chuta, me equivoqué en la ecuación aquí, perdón. Aquí hay un paréntesis corrido. Es ahí, ¿ya? Y este aquí igual. No había el mismo cuando en todas partes. Ah, no, sí está ahí. Coseno de 2 pi F0. Sí, está bien ahí. Y aquí de nuevo me equivoqué. Entonces, ahí, ahí. Sorry, es para que no nos equivoquemos en la implementación. Después voy a tratar de aclararle unas cosas que les pueden estar pareciendo raras, ¿ya? Entonces, ese es el BL y el AL es igual a 1 menos este de aquí, 2 por R low por coseno de 2 por pi por F low, ¿cierto? Y después un 1, que es, no, perdón, el R cuadrado. R cuadrado, ¿ya? Me falta determinar el F low y el F high, ¿cierto? Ujú. Analizo frecuencias. Entonces, el F low es igual a F low dividido por F S. Y el F high
RGHI partido por RSS. Ya, ahí está el filtro para frecuencia baja y ahora filtro para frecuencia alta. High, a high. Este es poner el R, maldad pura nomás, no había para qué hacerlo. Lo dejé con L mayúscula. Mayúscula. Ahí están implementados los filtros. ¿Ya? Pero ahora lo que nosotros queremos es hacer que esto suene, ¿cierto? Sí. Porque queremos probar que esto está funcionando bien, ¿o no? Ujú. Ya. Entonces, yo tengo que hacer ¿qué? ¿Cómo tengo que implementar esto? ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que pasarle. ¿Qué pasa si yo le paso un impulso al low? ¿Qué me genera? ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy a generar un impulso de 1 segundo. ¿Ya? Entonces, esto es X igual a ceros de 1, no, vamos a ver, fs, 1. ¿Ya? X de 1 igual a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Que es un impulso de 1 segundo. Sí. Ya. Y puedes calcular la respuesta de impulso con esto, ¿cierto? Entonces voy a hacer I es igual a filter y low. Filter de B low, A low, el impulso. Si yo hago eso, ¿qué obtengo ahí? De nivel. Debería obtener un Si sonido, está todo bien hecho, debería obtener, ¿qué? el coseno. O sea, El coseno. ¿Y cuál? los dos tonos. ¿Cuál? No, uno solo, el bajo. El bajo, ¿cierto? Pero hago esto. Si ahora hago esto, debería obtener el alto, ¿cierto? Chuta. ¿Y qué es lo que tengo que obtener a la salida? La suma de los dos. Y si esto está bien hecho, debería sonarme unos tonos parecidos a los del teléfono, ¿cierto? Ujú. Ya, veamos si hicimos la pega. ¿Se entiende? Veamos el resultado, ¿ya? Veamos y después vemos si entendemos más o menos. Deberían escuchar al otro lado porque se supone que compartí las cosas. Ah, papi. Ahí sí.
¿Dónde lo puse R? Uy, que ando, Era RL. internet, ya. Ando bien, pavo. No sonó nada. ¿Ya? No sonó nada. ¿En qué podemos vernos con Daria aquí? FS. A ver, hagámosle un plot. Eh, plot. A ver, alguno de estos direccionado. Escuchemos esa, ¿no? A ver si que suena. No pasa nada. Ceros, X de 1 es 1, B, A. Debe estar bien. FS 8000. 1 menos R. 1 menos R coseno de tanto, 1 menos 2 por R a ver. También las ecuaciones, ¿cierto? Porque esos espacios entre el menos y el 2 por R ¿Cómo? no incluyen nada, ¿sí? Debería influir eso. Sorry, no los vi. Gracias. Ahí sí. Entrando en pánico. Si no, lo tenía precocido, lo tengo hecho aquí, pues. Entonces no podía, no podía no sonar. Ya, a ver, para eso, ¿no? Aprieta el en tu teléfono. Suena a teléfono, ¿no? Sí, sí. Porque esos valores de arriba son reales, ¿no? De la imagen. Esto es verdad. No, yo aquí no estoy cuenteando nada. A ver si suena el 1. ¿Es o no? Sí. ¿Es o no? ¿Da la sensación que es? Salvo los condones que Sí, me pidió. sí, sí. Ya. Hagámoslo completo ahora. No correrá ese. Así que, ¿qué pasa? RL. Ah, ya. Me olvidé de cambiar esas cosas. Veamos por qué. Ya, entonces, ahora sacamos el caso particular, sacamos esa frecuencia. Es decir, no había para qué hacerlo. Y ahora sí que estamos. Ahora debería sonar. Ahí tengo el 6 elegido. ¿Ya? A grosso modo, ¿se entendió lo que hicimos? Ahora vamos a revisar los patrones de diseño. Ahora que funciona, que ya entendimos toda más o menos la operatoria. Ya vamos a revisar esto y después vamos a pasar a otro ejemplo donde hacemos algo con frecuencia, que es como más tradicional. Pero se entiende lo que hicimos. Generamos este touchpad. Sí, 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 sí. Ya. Ahora, fíjense una cosa. La ecuación parece medio rara. Dicen, bueno, ocupa un coseno para generar coseno. ¿Qué diablo es eso? ¿O no?
Sí. Ya, no es tan así, porque en el fondo, mira, lo que yo tengo, y te voy a mostrar aquí, para este caso acá, lo que yo tengo va a ser, ese número siempre es fijo, ¿ya? Pero lo que voy a tener almacenado en una memoria chiquitita van a ser en el fondo estos 16 numeritos. ¿Te fijas? Son 16 números, no son cosenos de una función, no, son 16 números que yo tengo guardados. Que dependiendo de cuál es en realidad ni siquiera son 16 números, porque son, lo que tengo almacenado son 4, 8 numeritos, que son la frecuencia, ¿cierto? Y depende de qué apriete, se me combinan las cosas igual como en igual que acá, ¿se fijan? Son 8 numeritos, pero el otro, los uno, ahora los obviamos. Entonces, esos numeritos más generar un impulso así cortito, es lo que me hace que se apriete la tecla. ¿Te fijas? No es que esté utilizando un coseno para generar un coseno, no, estoy guardando esos números, no. Estos de aquí. ¿Se entiende ahora? No, entonces ahí se evita eso que conversamos al principio, que no tengo que generar cosenos con una tecla, No, sino que... no. Y de hecho, si te queréis poner más exquisito, decir, oye, mira, necesito generar, calcular ese coseno de 2 pi f0, bueno, chao nomás. Guarda ahora, en vez de estos 8 números, guárdame 8 números que sean el coseno de 2pi por f0, ¿cierto? Por cada una de las 3, cada una de las 4 f low y por cada una de las 4 f high. Guárdame ya el coseno calculado. Y esos numeritos los guardáis en una memoria. Y dependiendo del botón que apretes, sale uno de los numeritos y se pasan al fin. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora eso? Porque estoy de acuerdo, es medio raro que ocupa un coseno para generar coseno. Bueno, esta es solución recursiva, quería hablar de eso. Sí, no, pero queda claro. ¿Ya? Es bien, o sea, este es un ejemplo concreto y me parece que del día a día, ¿cierto? Con el teléfono cualquiera. Así se genera, ¿ya? Versiones más en software, más en hardware, así se generan. Y revisemos ahora cuál es la filosofía cuál es el procedimiento en este caso. Lo primero es interpretar los requerimientos de diseño. O sea, interpretar los requerimientos de diseño significa qué diablo me están pidiendo que haga, ¿ya? Y aquí lo que me están diciendo que yo tengo que hacer es decir, mire, dependiendo de el botón que yo apriete, yo tengo que obtener en la salida 2 tonos. Y esos 2 tonos tengo que sumar. Un tono con una frecuencia baja y un tono con una frecuencia alta, ¿ya? Y tengo 16 opciones para apretar las teclas. Lo que hicimos nosotros, si te fijas, es, aparte de entender, primero nos importaba un carajo qué botón apretamos. Lo que hicimos primero fue ver, chuta, ya, a ver, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo genero los tonos? Y yo te dije, mira, hay una ecuación que está de aquí, ¿ya? Y esta función de transferencia, que tiene esta respuesta en el tiempo. Esta me genera, que es un sistema de segundo orden, esta me genera un coseno amortiguado. Y el amortiguado significa que va decayendo en el tiempo y decae tan rápido, tan lento como sea el valor de R. De hecho, si R es mayor que 1, esta botón se dispara, ¿ya? Entonces, este nos soluciona el problema porque nosotros lo que tenemos aquí con esto, si yo genero esta función de transferencia, que es un filtro, tiene esta respuesta a impulso, o sea, yo le paso un impulso, va a obtener, yo le entro un impulso a este H, voy a obtener esta cosa de acá. Y si R es 1, voy a obtener un coseno. Ya, ahí tenemos, eso es lo primero que yo debería empezar a identificar. ¿Cuál de las soluciones preestablecidas, digámoslo así, en el mercado, o sea, en las cosas que yo conozco, hace la pega que yo quiero que haga? ¿Ya? Este ejemplo es más difícil desde ese punto de vista porque usted no, bueno, ¿qué coseno? Un coseno me hace la pega de hacer un coseno, ¿sí o no? Esa es la primera cosa rara, ¿ya? Pero no, estos son osciladores, en el fondo son como el resonador que vimos en los ejemplos, ¿ya? Entonces, esta es la primera cosa a mirar, ¿ya? Implementamos los patrones de diseño y determinamos qué más o menos en la cabeza qué es lo que nos podría servir, ¿ya? Ese más o menos qué es lo que nos podría servir nos va a hacer mirar qué tipo de filtro es, que es la segunda opción, ¿ya? ¿Qué tipo de filtro es? Bueno, ponte que nosotros, el único filtro que existe en el mundo es de este tipo, para hacer esto, no nos queda otra más que elegir el único que hay. Si tengo opciones de FIR o IR, ahí ya empiezan discusiones más filosóficas de cuál ocupo.
Además, hay gente que te va a decir, mira, que el IR te produce una mejor respuesta o anda mejor y todo el cuento, y otro te va a decir, no, el FIR es mejor por tal o cual diseño. Ahí no hay mucho que hacer y depende un poco de la aplicación y un poco de qué es lo que quieras hacer tú como arquitecto de tu solución, ¿ya? En este caso, esa es, no hay nada que hacer, viene dado por acá, ¿ya? Después, a veces, insisto, a veces hay que tomar decisiones, ¿ya? Elegir un camino u otro para poder hacer nuestro diseño. En este caso no aplica porque esta ecuación ya está dada, no hay otra forma más, no hay nada que nosotros podamos, por ejemplo, tratar de elegir. Típicamente uno trata de que los filtros tengan fase lineal, aquí no hay nada que hacer. La fase viene determinada por esto y va a ser no lineal, ¿ya? O aproximadamente lineal, como quieran. Yo quiero que se aproxime mediante métodos mínimos cuadrados. Aquí no hay nada que aproximar desde ese punto de vista. Esta es la ecuación y eso es, ¿ya? Entonces, en este caso particular, la filosofía de diseño no aplica. Pero sí, lo que aplica es, si una vez que yo, porque aquí, si lo queremos mirar, lo queremos mirar desde un punto de vista un poco más radical. Estos dos puntos, ¿ya? Para este caso particular, yo en realidad no me aplican, porque yo tengo, cuando yo identifico este patrón de diseño, o sea, este template que me hace la pega, estoy listo, no hay nada más que hacer. No tengo para qué cuestionarme qué tipo de filtro, ¿ya? Y si hay una filosofía de diseño aplicada, ¿ya? A veces viene la situación dada así. Otras veces hay que seguir esta idea, pero hay que seguirla mirando que a veces hay puntos que aplican y otras veces que estos puntos no aplican en el caso. Incluso esta podría ponerle yo un sí aplica, pero opté por no hacer, ¿ya? Pero insisto, interpretamos el requerimiento de diseño, cuando ya tengo la ecuación, el template de cómo funciona esto, estoy del otro lado, ¿ya? Porque en general lo primero que tengo aquí, yo tengo que elegir si la ecuación general de un filtro FIR o en general de un filtro IR, pero esa no me dice nada. Aquí ya está, se fijan, está particularizada a numerador de orden 1, denominador de orden 2. Y ya está listo, tengo que determinar los numeritos que están aquí, el F0 y el R. ¿Ya? Bueno, mira ahora acá. Entonces, identifique el patrón. El patrón a utilizar es esta ecuación de aquí. Pero yo, para este caso particular, necesito generar dos tonos. Entonces tengo que, comillas, adecuar esta ecuación a los dos tonos que tengo que generar. Y son un tono en frecuencia baja y un tono en frecuencia alta. Y están ahí. En este caso, ¿ya? Porque yo mantuve la ecuación aquí con el R y el R acá. Y lo hice a propósito para que en el futuro piensen esta cosa. A veces cuando yo miro esto, esta ecuación de aquí tiene dos parámetros en el fondo. ¿Ya? Y lo voy a escribir así. H es una función de Z que está parametrizada por R y por F0. ¿Ya? ¿Se fijan? H es una función de Z, pero tiene dos parámetros, R y F0. Esos dos parámetros son los que yo tengo que determinar, o sea, darle un numerito. Y se me arregla todo el problema. ¿Ya? Es como una ecuación de la recta que tiene la pendiente y el offset, ¿cierto? Una vez que yo termino la pendiente y el offset, se acabó todo. Está la recta definida para siempre. ¿Sí o no? Acá es lo mismo. Yo voy a tener en general ecuaciones FIR o IR que tienen una forma como esta, pero tienen más o menos términos. Cuando yo determino cada uno de los numeritos que va ahí, se acabó. Eso está determinado y ese es mi diseño completo. Y para allá vamos. Bueno, el patrón a utilizar entonces es esta cuando yo quiero generar un tono. Si necesito generar dos, bueno, tengo que repetir esto dos veces. Y la pregunta podría ser de manera natural, bueno, el R que tengo que ocupar, ¿va a ser el mismo en los dos casos? En este caso particular que estamos haciendo, como el R tiene que ser 1 para que esto sea un coseno y no un coseno amortiguado, el R va a ser el mismo, pero lo dejé como R para la ecuación 1 y R igual a coseno. Y después viene a hacer lo que ya hicimos en este caso, es identificando cuántos números ya tengo que determinar. Y para eso tengo que primero definir cuál es el orden, o sea, cuál es la máxima potencia en el numerador y en el denominador que yo le puedo dar a mi filtro. En este caso bien particular, el máximo orden en el numerador y en el denominador viene fijo. Yo no puedo hacer nada. Entonces yo sé que el orden de arriba es 1, el orden de abajo es 2, y no hay nada más que hacer. Y lo que me queda es ahora, como tengo esos órdenes fijos, determino cuántos números tengo que especificar. 1 y 2 para el caso 1, 1 y 2 para el caso 2. ¿Ya? O sea, estos cuatro numeritos de acá. Y eso es identificar el número de parámetros especificar y ese es el orden del filtro. Ahora sí, lo que nosotros notamos es que RH y RL tienen que ser 1 porque necesitamos que esta ecuación se transforme en esa ecuación de ahí. Si no,
no estamos haciendo lo que nos pide. Y para calcular el filtro, lo que ustedes siempre tienen que acordar es que yo les voy a dar las especificaciones en valores absolutos, en frecuencia, y ustedes van a tener que normalizar las cosas, ¿ya? Y ahora lo calculamos. Ahí está calculado el filtro, no hay nada más que hacer. Porque el R y además esto sí que lo colocamos aquí arriba. ¿Ya? Y la justificación para este y la otra esta. ¿Ya? Ustedes tienen que normalizar la frecuencia, pero no tienen valor absoluto, yo tengo que usar valores relativos. Y listo. Y después aquí está la implementación aquí, chequeo qué es lo que está pasando. Si hago el diagrama de polo y cero, ¿dónde creen que van a estar los polos de cero? Los polos a la derecha. No, cero a la izquierda. ¿Pero dónde van a estar? ¿En qué parte? Es un oscilador. Cerca del círculo, ¿no? ¿Cerca del círculo? ¿O puede ser más En el específico? círculo. En el círculo, ¿cierto? Pero, Porque la idea de esto es que ¿te fijas? Ahí están los polos en el, no sé si dije polo cero, pero los polos tienen que estar en el círculo. Acuérdate que para que esto oscile, tiene que mantenerse en una condición que sea marginalmente estable. Eso significa que si tú lo soplas, esto se va para la inestabilidad. Ahí están los polos, sobre el círculo unitario. Porque esa es la condición que hace que esto oscile. ¿Ya? Ahí están en una frecuencia, esta es la frecuencia low, y ahí está la frecuencia high, abajo. ¿Te fijas? ¿Se entendió? sí. ¿Se entendió? Entonces, sin break, pasemos a otro ejemplo. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es un resonador. Un resonador, ese ejemplo que vimos en la tarea 3, ¿cierto? Que tenía una ecuación como la que está acá, de segundo orden, ¿ya? Y lo que hace es levantar su frecuencia o sea, lo que hace es resonar, básicamente oscilar el sistema, o casi cercano a la oscilación, básicamente en una frecuencia en particular, ¿ya? Eso es lo que hacía un filtro resonador. Entonces, en este caso, lo que nos piden es diseñar un filtro resonador que resuene, en realidad, más que opere, ¿ya? Que resuene a una frecuencia de resonancia de 500 Hz cuando la frecuencia de muestreo es 8192. Se desea ganancia unitaria en la frecuencia de resonancia y un ancho de banda de resonancia de 5%. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero, vamos a ver el resultado final. Yo lo que quiero es un sistemita que resuene, un resonador que levante, ¿cierto? La frecuencia particular que yo le estoy pidiendo. Y quiero que el ancho de banda de resonancia, o sea, cuando cae 3 dB con respecto al, voy a ver el pic de resonancia en una frecuencia. Entonces, si yo me paro 3 dB para abajo, ya a este lado, ya a este lado, porque esto es simétrico, yo quiero que ese ancho de banda, la ganancia, no la ganancia al cuadrado, sea de un 5%, ¿ya? De un 5% de la frecuencia, aquí nos dice, pero en realidad es
Un 5% de la frecuencia, siempre un 5% centrado en la frecuencia de resonancia. A ver, si yo tengo una frecuencia de resonancia de 500 Hz, ¿ya? Entonces el 5% es 25, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que yo quiero es que en, en 500 Hz menos 12,5 y en 500 Hz más 12,5, o sea, ese 5%, perdón, sí, que son 25, ¿ya? Ese ancho de banda de 25 Hz, yo quiero que sea 12,5 más abajo y 12,5 más abajo, más arriba en frecuencia, quiero que la potencia caiga en amplitud a la mitad, ¿ya? Eso es lo que siempre se van a referir las especificaciones cuando hablamos de la frecuencia de corte o de la frecuencia, en este caso el ancho de banda de resonancia o el ancho de banda del filtro, etc. Quiere decir que la caída de 3 dB ya tiene que darse en esos márgenes. ¿Ya? La caída de potencia de 3 dB o lo que es que la mitad de la ganancia se vaya al valor de RMS, que es raíz de 2 partidos, ¿ya? Porque eso al elevarlo al cuadrado me va a dar la mitad de la potencia y ahí tenemos el valor de 3 dB, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, yo quiero un sistema de un filtro resonador que opere a esa frecuencia de muestreo, que tenga esa frecuencia de resonancia y que el ancho de banda de resonancia, que tenga que sea lo suficientemente angosto como para que esté centrado en 50 Hz alrededor perdón, en 25 Hz alrededor de 500 cuando haga la resonancia. Y esto lo vamos a probar en este caso con una señal de audio que es la de Hendel, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer diseño de requerimientos simples, ¿ya? No vamos a especificar ninguna ganancia ni nada por eso. El interpretar los requerimientos de diseño pasa por entender lo que me están pidiendo. ¿Se entiende lo que me piden ahí o no? Sí. Ya. De acuerdo a lo que nosotros conocemos en materia. Yo conozco alguna ecuación que me genere un resonador. Esa es más o menos La la que está ahí pregunta. abajo. Es la que está ahí abajo, ¿cierto? La vimos en la tarea. Esa es la ecuación. Entonces ya, estamos bien. Ya sé que hay un template que a mí me va a hacer. Perfecto. Este es el template. ¿Ya? Entonces tengo que, ahora, el segundo paso dice seleccionar el tipo de filtro, si hacer un filtro FIR o un tipo IR. Esa es la ecuación, no hay nada que hacer nomás. No, ya viene determinada por un filtro tipo IR. ¿Ya? Para la tarea, yo les dejé de diseñar un notch. ¿Ya? Un notch es el que hace así, que elimina una frecuencia particular en una bandita bien angosta, ¿ya? Que podríamos decir que es el inverso de esto. Ahí. Para el caso del notch, ustedes tienen notch FIR y notch IR. Ahí ustedes pueden elegir. ¿Ya? Y un poco esa es la idea de la tarea, que tengan opciones de elegir para que ustedes generen su propia solución. ¿Ya? En este caso, resonadores yo no recuerdo, pero me parece que, o sea, debiera ser que no hay nomás en versión FIR, ¿ya? Por la forma que tienen los filtros. Así que la opción aquí para el resonador es un filtro tipo IR, así que no hay nada que hacer, selecciona eso, ¿ya? Ahora, la filosofía de diseño, en este caso de nuevo no aplica, pero sí lo que nosotros podemos empezar a ver es que esta es la ecuación general de un IR que tiene un orden 1 arriba y un orden 2 abajo, ¿ya? Si esta ecuación nosotros, como la habíamos visto en la tarea 3, la escribamos de esta manera, ¿ya? Yo puedo empezar a hacer un match y decir que B sub 0 es G, que A sub 1 es menos 2R coseno de la frecuencia de resonancia y que A sub 2 es igual a R cuadrado, ¿ya? Eso lo puedo hacer. Puedo hacer esa igualación de términos. ¿Por qué? Porque si me voy al libro, por ejemplo, donde está esta teoría, y eso es lo que ustedes deberían hacer cuando andan buscando los templates, ustedes van a ver que hay una ecuación, ¿ya? Que es la ecuación 5.120 en la página 240, que dice que el delta omega, ¿ya? O en ese caso, ese es el ancho de banda de resonancia, y ahí está en radianes por muestra, que es lo mismo que 2pi por delta F, que ese está en ciclos por muestra, ¿ya? Es aproximadamente igual a 2 por 1 menos R, ¿ya? Y además me dice que la ganancia
B sub 0, que es igual a G, tiene esa ecuación fea que está ahí, que es la ecuación 519. Estas son buenas noticias porque si yo las miro, y yo tengo este filtro acá, yo sé que, en primer lugar, a mí me dieron esto, ¿cierto? El delta F, ¿o no? Me dieron cuánto tenía que ser el ancho de banda de resonancia. Vienen al delta F, ¿cierto? Al delta omega. ¿Ah? Que dieron ¿Cómo? el delta F, ¿cierto? No el Peor, delta omega. peor que eso. Me dijeron el ancho de banda de resonancia Bueno, es del más o menos. 5%. ¿Ya? Si me dieron el ancho de banda de resonancia del 5% y yo tengo puros valores en Hertz, bueno, el 5% del F, no del omega. Entonces, a mí me conviene ocupar, de acuerdo a lo que estoy mirando aquí, este lado de la ecuación, el 2pi por delta F chico, ¿cierto? Ujú. Ya. Pero sí sé que, independiente de cómo sea, ¿cierto? Yo sé que el delta F mayúscula es 5%, o sea, 25 Hz, ¿cierto? Yo sé que el delta F mayúscula es 25 Hz. Si lo normalizo, obtengo este chiquitito, ¿no? Sí. Ya, pues, entonces tengo todo esto de acá. Y esto, donde dice aproximadamente igual, a mí no me queda otra que ponerle igual nomás. Y puedo determinar R, ¿o no? Ujú. Ya, esas son buenas noticias. Segunda buena noticia, omega R, ¿ya? Omega R es 2pi por F minúscula R, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Omega sí. R es 2pi por F minúscula R. Yo tengo F mayúscula, ¿o no? Sí. Si normalizo F mayúscula, obtengo F minúscula. Estoy al otro lado porque tengo el omega R, ¿o no? Ujú. Ya, entonces si empiezo a mirar, el omega R es directo, ya tengo esa parte de ahí. Con esta ecuación de acá, obtengo el R. Tengo esos numeritos listos de acá. Eso, no he calculado nada, pero estoy sacando cuenta alegre. Y G. G depende de R, bien, ya sé cómo calcularlo, y de omega R, impeque. Puedo determinar todos los números, ¿no? Con los datos que me dieron. Sí, sí. ¿Estamos listos? ¿O no? Aquí estoy chequeando nomás, estoy chequeando, estoy viendo qué es lo que pasa. ¿Ya? Aquí, si bien no aplica la filosofía de diseño, una cosa que ustedes pueden hacer cuando tienen estos ya parámetros listos, pueden empezar a ir viendo si tienen la forma de calcular o de determinar de alguna manera cada uno de estos numeritos que les pide la ecuación. ¿Ya? Normalmente lo que va a pasar es que ustedes van a poder determinar las cosas, ¿ya? Pero también normalmente, sobre todo en problemas como los de la tarea y como los de la práctica, ustedes a veces van a tener que tomar decisiones, ¿ya? Y cuando toman decisiones, ahí es donde aplican la filosofía de diseño. Supongamos que, me parece que, no lo podemos hacer después. Supongan que no le hubiera dado esto, ¿ya? No le doy el ancho de banda de resonancia. Si no les doy el ancho de banda de resonancia, ustedes no van a tener cómo calcular el R, ¿sí o no? No. No, ya. Esto pasa siempre en la práctica. Y ahí ustedes van a tener que tirarse a la piscina, ¿ya? Pero ahí depende de dónde se esté trabajando, tiene que haber algún margen o algo razonable, o Hay algún valor márgenes, pero, razonable. pero más que de donde usted se esté trabajando. Tú quieres un resonador, ¿cierto? ¿Tú cómo quieres que sea el resonador? ¿Cómo quieres que sea el ancho de banda? ¿Quieres que sea ancho o quieres que sea angostito? ¿Tú quieres que sea una cosa así bien estirada para arriba, como estás de aquí? ¿O quieres que sea más ancho como ese de ahí, como el azul? Más angostito, diría yo. Lo más angostito posible, ¿cierto? Entonces, si yo no te doy eso, tú vas a tener que decir un número que, de acuerdo a lo que estamos diciendo, el ancho de banda tiene que ser chico, 5%. ¿Te parece un valor chico?
Sí. En general, 5%, 1% son valores chicos, estamos súper bien, ¿ya? Entonces, para efectos de, por ejemplo, para efectos de la tarea, cuando les pido diseñar el notch, yo no les digo nada. Me parece mucho que no les digo nada. Así que ahí tienen que jugárselo ustedes, ¿no? El notch, yo quiero eliminar una frecuencia bien angostita. Es la misma idea. Es exactamente la misma idea. Y ustedes van a tener que determinar con criterio algunos parámetros y justificarlos. Si ustedes me ponen 10%, yo no les voy a decir nada, porque son las primeras aproximaciones que ustedes tienen al diseño. Pero si le ponen 40, 50, ahí ya ahí está mal porque no están cachando qué es lo que hay que hacer nomás. ¿O no? Sí, sí. ¿Cierto? Ahora, es bueno definirlo en porcentaje con respecto a la frecuencia de resonancia. Si usted, ya, por ejemplo, yo les digo, ya, denme el ancho de banda de resonancia en Hertz. Ya, si la frecuencia de resonancia son 500. Y usted me dice, no, que sean unos 100 Hertz. Chuta, 100 Hertz es 20%. A mí me parece exagerado ahí. ¿O no? No, mejor en porcentaje. Claro, ustedes lo van a referir en porcentaje, pero ahí tienen el feeling ya relativo. ¿Ya? Bueno, entonces, teniendo eso, teniendo todo claro, la parte de ya, entendiendo el problema, sabemos que esta es la ecuación que tenemos que usar, ¿cierto? Esta es la plantilla. Aquí estamos afilando algunos conceptos nomás. Sé que puedo obtener las cosas. Y si no me dan, ya sea ahora, con lo que acabamos de conversar, de que si no me dan el ancho de banda de resonancia, yo tengo que jugarme, tengo que usar un valor chico. Lo que tienen que empezar a hacer claro es que si me voy muy al chancho y elijo un valor muy chico, el filtro se va a poner medio complicado. ¿Ya? Se va a poner medio complicado porque lo que va a pasar es que los polos van a quedar cada vez más cerca del círculo unitario. Y ahí ustedes deberían empezar a tiritar. ¿Ya? Eso es lo que les va a pasar. Porque el R les va a dar cada vez más cercano a 1. Eso es lo que pasa aquí. Mientras más chico eso, el R les va a quedar más cercano a 1. Mientras más cercano a 1, es más peludo, ¿no? ¿Ya? Ese es el único pero. Pero eso en el papel no tiene problema, pues yo creo que O sea, en este, estamos claros que ya no hacemos las cosas en el papel, lo hacemos en este papel que yo les estoy mostrando ahora. ¿Ya? Y este papel es bastante más cercano a la realidad que el papel. ¿O no? sí, pero que el R llegue casi a 1, o sea, no hay ningún costo físico asociado. Si hay. Porque esto después tú lo vas a tener que llevar a un... Seguramente, no lo vas a trabajar en un computador seguramente. ¿Vale? Cuando hacemos DSP, en general, tú no trabajas en un computador. Y hay un microprocesador, por ejemplo. Y todavía tienen 16, 32 bits. Entonces vas a tener que agarrar ese número, ese R, y vas a tener que truncarlo a 16 bits. Y ahí empezáis a editar. Porque ahí tienes que aproximarlo. Entonces lo aproximáis y decís, chuta, a ver, si lo dejo, si le doy un decimal más o un decimal menos, tengo que ajustar la representación numérica, lo que ven ustedes con Miguel Figueroa, ¿ya? Tengo que ajustar la representación numérica y cuando ajusto la representación numérica, chuta, a veces esto se me pasa un poco para arriba, un poco para abajo y ahí se le puede hacer inestable, ¿ya? Aquí no es tan terrible, aquí van a seguir trabajando con representación en, en puntos flotantes y no van a haber drama. Pero cuando lo lleven a un hardware, ahí se deberían poner tiritón. ¿Ya? Bueno, seleccionamos el tipo de filtro y nuestro patrón viene seleccionado aquí directamente. Cuando seleccionamos el tipo de filtro, que es el único que hay, y tiene esa pura ecuación, el patrón ya está listo. Y después identificamos el número de parámetros que hay que determinar que viene asociado con el orden del filtro. De nuevo, esto viene fijo, aquí no hay nada que sea variable, y tengo que identificar 1, 2, 3 numeritos, ¿ya? Que son los que están ahí, de 0 a 1 y a 2. Y aquí, y eso los tengo que determinar para que se cumpla con la frecuencia de resonancia normalizada, ¿ya? Y de acuerdo a las ecuaciones está lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y fíjense que aquí hacemos los cálculos. ¿Ya? En FR, arriba yo definí la frecuencia de resonancia, yo le puse 300. Frecuencia de resonancia 500 y el ancho de banda de resonancia es 0.05 de la frecuencia de resonancia, ¿ya? Después, ¿qué es lo que hago? Calculo el FR, normalizado. Calculo el ancho de banda, normalizado. Listo. Y ahora empiezo a ocupar estas ecuaciones. ¿Se fijan? Esta de aquí
el R es igual a 1 menos pi por el ancho de banda normalizado, dividido por 2. Despejé esa de ahí, con ese aproximado exactamente igual. Calculo el R con esta ecuación de aquí. Perdón, calculo el G con esta ecuación de aquí, que es, en realidad no lo calculé, lo voy a poner aquí. En realidad está ahí puesto, pero no sé si viene al caso hacerlo, lo voy a escribir así mejor por si acaso. ¿Ya? Se fijan, G es 1 menos R raíz de toda esa majamama que esté. 1 más R cuadrado menos 2R coseno de 2 por omega, ¿cierto? 2 omega R es 2 por pi por FR. Lo puse explícito así para que se note que es 2 omega R. ¿Ya? Y ahí están B y A, y ese es mi filtro. ¿Ya? 1 menos 2R coseno de 2 pi FR por R cuadrado. Ahí está implementada la ecuacioncita de acá arriba. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con esa? Sí. Ya. Buenas noticias. MATLAB me puede hacer la pega por mí. ¿Ya? Con la función IR-PIC. El IR es porque el filtro es IR. Y PIC le llaman filtros de picking, en este caso, como tomarlo para tirarlo para arriba al mismo tiempo, picking, en vez de notching, que es para abajo. ¿Ya? Y qué es lo que nosotros llamamos un resonador. ¿Qué es lo que me pide la función IR-PIC? Me pide dos parámetros, la frecuencia de resonancia, y normalizada, y el ancho de banda normalizado. ¿Ya? O me pide también a veces si podéis poner el factor Q, que es el inverso de esas cosas. Fíjense así que yo hago esto. ¿Por qué creen ustedes que es eso? ¿Por qué creen que la multiplico por 2? Ahí. No sé. ¿Ah? No, no sé. Cuando usan FBTool, cuando usan Frex, todo eso, ¿cómo les muestra el rango de frecuencia normalizado a ustedes el MATLAB? Desde el 0 en adelante. Desde el 0 en adelante, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta qué valor? Hasta el 1, creo. Hasta el 1, ¿cierto? Y le dice multiplicado por pi. Entonces lo va desde 0 hasta pi, pero lo divide por pi y lo normaliza. Es por eso. ¿Ya? MATLAB le sigue dando ese rango normalizado, porque uno puede normalizar por lo que quiera. Lo deja normalizado entre 0 y 1, o lo que es lo mismo, y a mí me desagrada, ¿ya? Pero también es buena onda hablar entre 0 y 1, porque en el fondo tú estás hablando entre 0 y pi, y te evitaste hablar de pi nomás para que los números no sean tan raros, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de normalizar entre 0 y pi, eso es el doble de la frecuencia normalizada, que a mí en particular me gusta, que el F minúscula, que va entre 0 y 1 medio. Entonces, por eso, cuando ocupo las funciones de MATLAB, tengo que tener súper claro esa parte, en qué rango de frecuencia normalizada me lo piden, ¿ya? Normalmente va a ser entre 0 y 1, y por eso lo multiplico por 2, ¿ya? Lo mismo con el ancho banda, ¿ya? Se los voy a mostrar aquí, le voy a sacar el 2 y van a ver que se van a correr las cosas, ¿ya? Pero lo que le estoy tratando de decir con esto aquí son dos cuestiones, ¿ya? Y aquí estoy haciendo un poco la transición. En el ejemplo anterior hicimos todo a mano nosotros, sacamos todos los cálculos que podrían haber sido súper fáciles, pero lo hicimos todos nosotros. Esto es lo que ustedes van a hacer en el mundo profesional. Van a usar un software que le haga la pega, pero ustedes van a tener que interpretarlo. Y aquí, si ustedes no leen bien la documentación, no lo interpretan, por mucho que el software sea tan simple como mandarle dos numeritos y le entregue el resultado, van a estar en problemas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar esto. Voy a echar a correr esto. Aquí veamos el resultado. Ah, no está en el... No le pasa que hice nada. Déjeme cambiarme de directorio. No sé dónde estoy. Ejemplos de clase. Ah, no. Ah, no.
Y ahora sí, no está en el directo. ¿Ya? Yo le entregué en el es lo que hace el resonador al Hendel, por ejemplo, ¿ya? Yo les dejé, junto con estas cosas, con dos funciones, el MyFrex y el MyFFT, ¿ya? Lo que hago en esas cuestiones es simplemente empaqueto un poco más las funciones que hay y hago que me entreguen los resultados en frecuencias absolutas, por eso el F mayúscula acá, y simétrico, ¿ya? No solamente la parte, o sea, ordenado simétrico centrado en cero, ¿ya? Por eso usé esas funciones y ahí me evita hacer la lata que a veces hay que hacer a mano. Las funciones se las dejé, ustedes las tienen, y son estas dos, ¿ya? Si fijan, por ejemplo, el MyFrex, lo único que hago es, ocupo el Frex, como lo habíamos ocupado en los otros comandos que yo les pasé, le doy el filtro, le doy la cantidad de puntos que quiero y le digo que haga hold para que me dé los dos rangos de valores. Y después lo que hago es calculo el F, ¿ya? Haciendo la conversión de menos pi, en este caso, claro, de menos pi a pi, y entre menos pi y pi a el rango menos un medio más un medio, y después lo multiplico por la frecuencia de muestreo para que me quede en f sub s medio negativo hasta f sub s medio positivo. Y hago el centrado del espectro. Y la otra, la FFT, hace lo mismo con la FFT, pero para que me entregue los valores en frecuencia absoluta. Esas son las funciones, lo único que hice, la empaqueté un poco nomás para que funcione más rápido, ¿ya? Y fíjense lo que tenemos aquí. Veía, este es el filtro que nosotros hicimos a mano con las ecuaciones, ¿ya? Y este es el filtro que nosotros calculamos utilizando MATLAB. Y aquí grafico su espectro de potencia de magnitud. Fíjense que nosotros lo que usamos con la fórmula, que es el que hicimos a mano, ¿ya? El rojito, es esta, su frecuencia de resonancia está impeque en 500. ¿Se fijan? En cambio, el otro está en 250. ¿Ya? Eso es producto de que aquí tengo que multiplicar por 2 por la forma en que me hace las cosas el MATLAB nomás. Ahora lo multiplico por 2 y miren este gráfico. Resuenan la misma parte, ¿ya? La diferencia está en que, fíjense, el de nosotros, empezamos con las fórmulas del libro, es mucho más angostito, a pesar de que le dimos la misma especificación, ¿ya? Es mucho más angostito que el otro. Y eso tiene dos explicaciones. Una, ¿ya? Y aquí le hice un zoom nomás, en la parte en 500 Hz, fijan, ahí están los dos resonando en la misma parte. Aquí están 0 a 3 dB, por lo tanto, como es el valor máximo, tiene ganancia unitaria, esto me lo entregan ganancia unitaria. Y fíjense que si me paro, por ahí está, ahí estoy en 494, ¿ya? Para la potencia en este caso esta es la potencia en la caída de 3 dB, eso estoy en 494, esto está, ¿cómo se llama? Más restrictivo que lo que está acá. Si se fijan aquí, este está más o menos los 12,5. ¿Se fijan? Este está cumpliendo con el requerimiento de los 25 dB, ¿cierto? De ancho de banda. ¿Se fijan en eso? Hay 12 para arriba, 12 para abajo, no estoy llegando a los 3 dB, ¿cierto? Hay 12 para arriba, 12 hacia abajo, y eso me da los 25 dB, que son el 5% de los 500, ¿ya? El filtro que diseñamos nosotros tiene menos, este llega como a la mitad de eso. Está en 506, 612, claro, llega a la mitad de la ancho banda. Y esto se ve que, si ustedes leen ahí la teoría, las ecuaciones que nosotros implementamos ahí, son bien aproximadas, ¿ya? Pero le hacen un filtro un poco más restrictivo. Están bien los dos, no hay ningún problema en eso, ¿ya? Pero, de hecho, si nosotros hacemos el diagrama de polo y cero, fíjense que el diagrama de polo y cero el que nosotros utilizamos con las fórmulas del libro,
tiene, y así es la ecuación de acá arriba, ¿cierto? Nosotros usamos esta ecuación. Esta tiene solamente polos. Y eso se ve claramente reflejado aquí. ¿Cierto? Y los polos están ahí, pero tocando el, tocando el círculo unitario. ¿Lo ven? Sí. Ya. Miren lo que hizo MATLAB. Fíjense que los polos están en la misma parte, pero se nota que están un pelito más alejados. Y además tiene dos ceros. Uno en alta y otro en baja. ¿Ya? Entonces, claro, como yo estoy muy cerca aquí, esto me está complicando un poquito el diseño y hay que utilizar una ecuación un poquito más avanzada. Bueno, esa ecuación de ahí, ¿ya? Aparece en el libro, en la ecuación 5.121, esa es la que implementa MATLAB, implementa este template de diseño. ¿Ya? No implementa el que nosotros teníamos con esto unitario. Los dos también se fijan que hay que determinar igual los mismos parámetros, G y R, aparte del omega R, son tres, y estamos bien. Pero lo que hace, por eso los diseños son distintos, lo que hace MATLAB es implementar este template, lo que hacemos nosotros es implementar el template de acá arriba. ¿Ya? En general, lo que hace MATLAB en este caso está bien, y eso es lo que recomiendan, lo que recomiendan hacer. Este diseñador, este resonador es el resonador mejorado, ¿ya? Y en general uno debería implementar este más que el anterior. ¿Ya? Pero si se fijan es lo mismo. Lo hacen a mano o empaquetado, ya vieron que el resultado es básicamente lo mismo. De hecho, el resultado que nosotros dimos es un poquito más restrictivo. ¿Ya? Tiene mejor calidad en ese aspecto, pero obviamente nos lleva los polos un poco más para arriba. ¿Se entiende? Profe, ¿y ese mejorado? Por, o sea, ¿por qué mejorado? Porque es un poquito más restrictivo, pero Se no llama sé. mejorado porque esto ayuda a mejorar la calidad del filtro. Porque al generarte, si te fijas, este de aquí, mira lo que es. Este es el IRRP. ¿Cachai? Ahí le metió el cero y ahí le metió el otro cero. ¿Ya? Entonces, si tú los miras, las caídas son mucho más rápidas, sobre todo en alta frecuencia. Mira este aquí, guatealo, te quedan menos 60 ahí. Es harto, cayó harto la potencia, pero llega hasta ahí nomás. En cambio, este, tanto en alta como en baja, los tira a cero. Por eso ha mejorado. No sé si me explico. Ah, ok. El poner Sí, esos sí. ceros en frecuencia cero y en FSOS medio, te fijas que hace esto de aquí. Entonces, cuando tú te vas a alta frecuencia y a baja frecuencia, te lo aniquila. Te ayuda a mejorar la respuesta. Por la forma que tiene, termina haciendo esta respuesta así. Si yo lo corro, por ejemplo, corrámoslo un poco, corrámoslo a 1500 o a 2500. Te fijas que mantiene siempre las mismas características, pero aquí ya no llegó a 60, ¿cachai? Aquí se mantienen 35 debe. Insisto, es harto, ¿ya? Pero comparado con esto, en este rango de frecuencia, que no es menor, ¿eh? Ahí estamos en 500, de ahí para abajo, y ahí lo aniquiló. Ujú. O sea, claro, hacen lo mismo, entre comillas, pero el otro es mejorado. El otro, claro, es mejorado por Sí. eso, porque tú sabes que no va a resonar ni a cero ni a frecuencia, ni a frecuencia de muestreo partido por dos. ¿Ya? Ahora, insisto, para efectos del curso da lo mismo, da exactamente lo mismo. Pero claramente es mejor la representación de este, y al final determina tres parámetros, o sea, no te cuesta nada hacer diseñar el otro. ¿Ya? Y después Ujú. muestro simplemente cómo está el efecto. Ahí sigue los mismos polos y ceros, se cambiaron las cosas. Y ahí muestro el efecto de la señal de agua. ¿Ya? La original era la roja, la con fórmula está ahí, la otra está la con IRR.
¿Dudas? Profe, yo tengo una duda con la tarea. A ver. No sé si está bueno mi internet. Es en ¿Cómo? el ejercicio 2 cuando preguntan por el... Es sobre el ejercicio 2 cuando preguntan por el... O sea, uno de los requerimientos es que el retardo sea Ujú. en 10 milisegundos. ¿De acuerdo a Máximo. qué? Retraso Sí. máximo. ¿Ya? ¿De acuerdo a qué parámetro uno se puede basar como para que el retardo sea mínimo? ¿Perdón, qué? Que mi internet está medio malo. Como de acuerdo a qué parámetro uno se puede basar para que el retardo sea mínimo, o sea menor. Ah, Porque no es que sea mínimo, no es que sea menor. Ojo con lo que estaba diciendo. El retardo puede ser a lo más de tanto. Eso significa que tú no puedes tolerar un buffering más allá de los 10 milisegundos, ¿cierto? ujú, Ya. Si tú tienes un filtro FIR o un filtro IR con Z a la menos algo, ahí está diciendo buffering, ¿no? Porque es memoria. sí. Ah, Ya. ya, sí. Si te- Suponte, porque va a ser así. Mira, les voy a mostrar el ejemplo, no era mi idea, pero lo quería dejar para la otra clase. Pero se los voy a mostrar para que se hagan una idea nomás, porque igual está choro. Son diseños de filtros pasabanda, ¿ya? Miren, eh, aquí diseño los filtros. ¿Dónde están los? Mira el orden del filtro, Sí, es alto. Sí. ¿ya? Con ese orden, yo obtengo esa respuesta así. ¿Se parece un filtro ideal? Eh, No sí, tanto. o sea, igual es como medio cuadradito. Claro, ¿ya? Sí. Pero este todavía ni siquiera llega a lo que yo necesito. No le he mostrado los requerimientos, pero en este caso, miren, el audio del corazón de la madre está bajo los 100 Hz y el del bebé está entre 90 y 300 Hz, ¿ya? Bajo los 100 Hz. Está bajo los 100 Hz, espérate, y además, nosotros, o sea, se usó un estetoscopio que va entre los 20 y los 1 kHz. Ese es el ancho de banda que tiene para recibir el sonido. Por lo tanto, si yo mezclo todos estos requerimientos, la voz perdón, la voz, no, los latidos del corazón de la mamá están entre los 20 Hz y los 100 Hz, ¿o no? Sí, o sea que Eh, debería ser un cuadrado. O sea, en el origen debería ser un Claro, cuadradito. tú ya la agarraste. Ese, ¿me está haciendo la pega, no? No, no, tiene. Son 350, po, ¿cachai? Pero lo voy a mm, subir. Por ahí hablamos, sí, ahí sí. ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que quiero que exploren. Y ahora, claro, se notan IMPEC ahí que están ¿cómo se llama? Con cuadraditos, parecen filtros bien, bien ideales, ¿ya? A pesar de los logros y todo ese chamullo que está para el lado. Pero independiente de eso, cacha el orden, pues, 1350. Claro, estoy muestreando, me fui al chancho le muestreo, que así venían los datos, me estoy muestreando a 16 kilos, ¿ya? Entonces, claro, el retardo puede que no sea tanto, pero ahí es donde eso es lo que ustedes tienen que chequear. Yo quiero el retardo sea, claro, el del buffering máximo, el retardo máximo sea de 10 milisegundos. Si tus filtros, por algún motivo, ya tienen un orden que si tú calculas cuánto tenés que guardar de datos y te da más de eso, no hay nada que hacer, tenés que sacrificar esto, tenés que sacrificar esa respuesta que está ahí, ¿ya? Por el, el, ¿cómo se llama? El requerimiento de buffer. Ya, Y ahora eso es entiendo. mundo real, no hay nada que hacer, no. Ya. Y, profe, respecto al ventaneo, como ¿eso sirve solo como para ver la calle en DB? O sea, es como un parámetro para... Sí, te sirve como para ver la caída en DB. Y aquí no me acuerdo, aquí parece que no dice. Claro, aquí lo hago, te fijas, aquí lo hago con filtro, o sea, con ventana.
Hice un diseño con ventanas. Puse con Hamming. ¿Ya? Ya. A ver, déjame cambiarla por... Vale, más 30. La Han, ¿o no? Hani. Ya. ¿Cachai que subieron las cosas? Tiene menos respuesta en amplitud ahora. Claro. Pero el rango que le tengo, o sea, perdón, el orden que le tengo es chacal. Pues, sí. Mm, ¿Ya? mm. Eso es un poco lo que Ese, necesito que explore. Los ejercicios no están peludos, pero se pueden demorar un buen rato en seleccionar adecuadamente estas cosas. ¿Cómo lo hacen? Me da lo mismo. Ya yo aquí, ustedes seguramente lo van a hacer con el FDA Tool o algo de estilo. Yo aquí, y eso es lo que les voy a mostrar el jueves, no ahora, lo hice con los comandos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo hice con el comando FIR 1, hay otro que lo hice con el comando FIR 2, y yo tengo lo hice programado aquí, ¿no? Esa es la única diferencia. Aquí está con el FIR-LS, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Ustedes lo hacen con la otra cuestión, exporta los coeficientes, listo, se acabó. Me da lo mismo. La cosa es que me entreguen las cosas funcionando y que justifiquen su diseño. Nada más. ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta de la tarea? No, es lo mismo que en el otro caso, ¿eh? Fíjense que aquí le doy las frecuencia de corte, y tengo que multiplicarla por 2 otra vez. ¿Adivinen por qué? Por lo mismo del rango de frecuencia, ¿no? Por lo mismo, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen con el Filter Designer o el FDA Tool, ustedes seleccionen la opción ahí ya, qué rango quieren, le pueden dar su frecuencia absoluta y diseñan de una manera mucho más amistosa que estar fijándose, claro, es una tontera nomás. Pero al principio, cuando uno está medio perdido, te salva la vida el otro botón. Porque después, si no te fijáis, después de un rato empezáis a cachar que te queda el doble, empezáis a decir, ¿por qué el doble? ¿Por qué está cortando por ahí arriba? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde me equivoqué? Y obviamente no le echáis la culpa al programa, po, ¿ya? Este ejemplo está bien bonito porque bajé unos datos de una base de datos, los mezclé, entonces mezclé el corazón de la mamá con el de la guaguita, le di, bueno, no fue tanto más cambio de potencia, pero le di más potencia al de la mamá porque es así, y después se separan bastante. Y eso que los separé a lo compadre, no sin hacer algo muy, muy elaborado. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles por ahora. Bueno, mi idea no era mostrarles esto ahora, sino que el jueves y el próximo martes, porque la idea es que se den un poco cuenta de la versatilidad que tienen los filtros digitales para hacer un montón de cosas, y al mismo tiempo que se den cuenta de que el diseño de filtro y de sistema no pasa solamente por los pasabaltos, que al final eso es lo que les tiré en la tarea. Pero, por ejemplo, el tema de TMF me parece un diseño súper súper choro y entretenido para hacer cosas. Y lo mismo que el cancelador de ruido. ¿Ya? No sé si tienen dudas. No, yo nada, profe. Ahí voy a revisar la tarea, yo creo que si salen dudas el martes o el jueves le pregunto. ¿Sí? Sí. No es larga, como digo, no es muy distinto a lo que estamos viendo acá, pero tienen que tocar los códigos y justificar lo que hicieron. De hecho, uno de los problemas es el mismo que hicieron antes, porque lo eliminaron a mano, ahora lo van a hacer con filtro y les va a quedar a la primera les va a quedar harto más decente.
Si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? Ya, profe. Bien, Ya, bien. profe. Nos contamos, Chao, gracias. contamos el juego. Chao, chao, que esté bien.